Osteotomía de la cabeza femoral y reconstrucción de la pared posterior acetabular como tratamiento de secuela de fractura de acetábulo y luxación recidivante. Reporte de caso. Autores: Martínez Castañaro, Álvarez, García Valdeiro, Barla. A modo de introducción, podemos decir que las luxofracturas de cadera con compromiso de la pared posterior del acetábulo son lesiones graves y poco frecuentes en pacientes jóvenes. La presencia simultánea de una lesión osteocondral de la cabeza femoral agrava el pronóstico y complica el manejo quirúrgico. La evidencia en el uso de trasplante osteocondral en estos casos es escasa. Como objetivo de este trabajo, se presenta un caso de secuela de luxofractura posterior de cadera con defecto de la pared posterior-superior acetabular e inestabilidad tratada mediante reconstrucción acetabular y trasplante osteocondral femoral. En cuanto a materiales y métodos, se presenta un paciente masculino de 19 años. El mismo sufrió un accidente vial en motocicleta hace un año. Presentó en aquel entonces una reducción abierta y retiro de los defectos óseos pertenecientes a la pared posterior. La evolución posterior del mismo fue con episodio de luxación recidivante y sensación de inestabilidad. El examen físico, el paciente refería coxalgia intensa, cojera, flexión, aducción y rotación interna positivo, posterior de estrés test positivo y prueba de aprehensión posterior positiva. Acá se presentan las radiografías iniciales tomadas hace un año, en mayo del 2024, en el cual se observa una luxación traumática de la cadera derecha. Un año después, el 12 de mayo del 2025, el paciente presenta un nuevo episodio de luxación atraumática. En este perfil diferente el perfil de cadera, se puede evidenciar la misma. Y en estas radiografías de pelvis con proyección frente y outlet, tomadas el 20 de mayo, se puede observar un defecto de la pared posterior en la cadera derecha, comparándola con la cadera izquierda que se encuentra sana. Lo mismo ocurre en esta radiografía de pelvis con proyección obturatriz, en el cual se evidencia el defecto de pared posterior. Acá se presentan cortes tomográficos coronales y axiales que evidencian la ausencia de la pared posterior a nivel de la cadera derecha y una resonancia que muestra edema óseo a nivel de la pared posterior del acetábulo y borde anterior de la cabeza femoral y desgarro de la cápsula articular posterior. Acá se presenta una tomografía con reconstrucción 3D que vista de frente anterior no hay hallazgos, pero en el frente posterior y perfil derecho se evidencia ausencia de la pared posterior. Se llevó a cabo como técnica quirúrgica la reconstrucción acetabular con injerto de cresta ilíaca y más la reconstrucción de la cabeza femoral. El paciente en decúbito lateral izquierdo, con utilización de una mesa radiolúcida, se llevó a cabo primero el primer tiempo femoral, realizando el abordaje de Kocher-Langenbeck. Se realizó osteotomía digástrica del trocánter mayor, capsulotomía en Z, y allí se pone la pared posterior, notándose defecto que expone fácilmente la cabeza femoral. Siguiendo con el tiempo femoral, se realizó una luxación quirúrgica anterior, se evidencia el defecto osteocondral con pérdida de la esfericidad. Se realiza osteotomía intrafoveal de la cabeza femoral, purgantado de la lesión osteocondral y trasplante, moldeando la zona dadora hasta obtener un sangrado adecuado. Se injerta, se fija el injerto con dos tornillos de 2,4 milímetros y se reduce anatómicamente la cabeza. Acá se puede ver en algunos videos el defecto osteocondral a nivel de la cabeza femoral. En el siguiente video, cómo se va preparando para el injerto. Y a continuación, la colocación del injerto osteocondral en la cabeza femoral.
En cuanto al tiempo acetabular, se realizó un abordaje de la cresta ilíaca, se tomó un injerto córtico esponjoso moldeado con osteotomías incompletas, se utilizó la curvatura del injerto para contener la cabeza femoral y se lo fijó al mismo con dos tornillos de 2,4 milímetros y dos placas en T, suplementadas con placas de reconstrucción pélvica moldeadas de seis orificios. Acá se pueden observar imágenes intraoperatorias tomadas con el intensificador de imágenes. Y aquí los resultados que muestran una radiografía de peris frente y perfil, más autoretriz de la cadera de la derecha, postoperatoria, en los cuales se evidencia la reconstrucción de la pared posterior con el injerto ilíaco, más el material de osteosíntesis y dos tornillos que van a la cabeza femoral con la fijación del injerto osteocondral. En cuanto al seguimiento ambulatorio, se realiza un control evolutivo al mes operatorio. El paciente refiere disminución del dolor, solo persistencia de molestias leves, continúa con protección de la carga y se encuentra realizando rehabilitación funcional. Se planteó como discusión que la combinación de luxación anterior de la cabeza de cadera con fractura acetabular y lesión osteocondral de la cabeza femoral es infrecuente y plantea un desafío terapéutico. Si bien existen reportes aislados en el uso de trasplantes osteocondrales en lesiones femorales, su aplicación en este contexto es aún limitada. El objetivo en pacientes jóvenes es preservar la articulación y evitar artropatías tempranas. En este caso, el abordaje combinado permite una reconstrucción anatómica acetabular y restauración de la superficie articular femoral mediante trasplante autólogo. Estudios previos sugieren que esta estrategia podría mejorar el resultado funcional y reducir el riesgo de artrosis postraumática, aunque se requieren series más amplias para evaluar resultados a largo plazo. Para concluir finalmente con este trabajo, existen pocos casos informados de secuela del uso o fractura de cadera con compromiso de la pared posterior y lesión osteocondral femoral. El tratamiento combinado con reconstrucción acetabular y trasplante osteocondral puede ser una alternativa válida en pacientes jóvenes seleccionados, permitiendo preservar la articulación y obtener buenos resultados.